Pido ayuda económica encarecidamente, aunque sea poquito, para poder seguir esta obra de las religiosas ecuménicas de Guadalupe, que un día prepararán los candidatos a los seminarios, las vocaciones para que puedan entrar a los seminarios. Y sigo invitando, muchachas, únanse a nosotros, a ser misioneras, a quitar el pecado del mundo, a ser la esposa de Cristo, a estudiar, estudiar, estudiar la ciencia sagrada, las lenguas sagradas, para poder preparar a esos muchachitos un día y hacer mucho bien en la iglesia, reconstruir la iglesia. Comuníquense con nosotros. Hoy murió el Papa, hace unas horas, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, alemán. Nacimos el mismo día con 20 años de diferencia. Él nació el 16 de abril de 1927 y yo nací el 16 de abril de 1947, exactamente. Se murió a los 95 años. Si siguiéramos el juego, ¿verdad? Yo me tendría que morir dentro de 20 años, ¿eh? Pero no, yo quiero vivir unos 40, 50 todavía, ¿verdad? Eso depende de Dios. A lo mejor me muero mañana, ¿verdad? Lo que Dios quiera. ¿Cómo será recordado? Hoy celebramos a San Silvestre, Papa. Fue el primer Papa cuando hubo libertad. Constantino el Grande, emperador, venció a Magencio, otro contendiente al imperio, en un puente que todavía existe en Roma, sobre el río Tíber, el puente Milvio. Y entonces dio libertad a la Iglesia. Así se recordará el pontificado de Benedicto. Dio libertad. Bueno, no dio libertad. La libertad es un derecho. No se dan. No, se reconocen. El Papa Benedicto dijo, la misa tradicional, la misa del Concilio de Trento, la misa de San Pío V, nunca fue abolida. Yo ya lo sabía, y muchos sacerdotes inteligentes lo sabían. La misa tradicional no pudo ser prohibida nunca, y no se prohibió. No puede prohibirse, porque es la lex orandi de la Iglesia, que ubicue en todas partes, ab omnibus, de parte de todos, y semper, siempre, se consideró la Santa Misa, la misa de todos los tiempos. Entonces, ¿qué hizo él? El Papa Juan Pablo II había dado ciertos permisos. También Pablo VI dio un permiso en Inglaterra, que existe todavía ese permiso de seguir celebrando la misa tridentina. Pero la revolución catastrófica de la Iglesia Católica que hemos vivido después del Concilio Vaticano II dio la impresión a muchos de que estaba prohibido todo lo tradicional. ¿Cómo recordaremos a Benedicto XVI? Primero, un sínodo sobre la Santísima Eucaristía. Permítame enumerarles cosas que siguen vigentes, válidas en la Iglesia, y son correcciones a los abusos litúrgicos que tanto daño hicieron,
que cortaron la iglesia en dos. Se perdió más de la mitad de los católicos en el mundo entero por esos abusos que vienen del altar. Entonces, mis hermanos, ¿qué dijo Benedicto para recordarlo hoy que acaba de morir? Número 1, que la concelebración masiva, inmensa, de cientos de sacerdotes no se debe hacer. Que las celebraciones grandes sean verdaderamente excepcionales. Allá, cuando haya un congreso eucarístico, alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero no con celebraciones mastodónticas donde se pierda el sentido del santo sacrificio. No es un evento de propaganda o de culto a la personalidad. Segundo, que la concelebración nunca puede ser obligatoria. La única concelebración obligatoria, óigalo bien todos, sobre todo señores cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Estoy diciendo lo que dijo Papa Benedicto. Solamente en la ordenación sacerdotal. Ahí sí concelebramos con el obispo, los sacerdotes que estamos siendo ordenados. Fue mi primera concelebración. Tercero, que el Santísimo Sacramento del altar debe estar en el presbiterio, no en el cuarto de los tapiadores, no por allá metido en un rincón o fuera de la iglesia, como se estila el día de hoy, sino que en el centro, en el lugar más honorable del presbiterio, que es sobre el altar. Y dijo que sea lo primero que se ve al entrar a la iglesia, el tabernáculo, el sagrario. Cuarto, tal vez para muchos lo más importante, ¿verdad? Pero repito que para cualquier sacerdote que conozca un poquito de derecho eclesiástico, de derecho canónico, de derecho litúrgico, no es novedad que los sacerdotes, cualquier sacerdote, puede celebrar la Santa Misa tradicional, la misa de siempre, la misa del Concilio de Trento, la misa de San Pío V, sin necesidad de pedir permiso al obispo. Lo que significa, un poquito revertido, que los obispos no pueden prohibir celebrar el rito tradicional, que no pueden exigir un permiso. No, eso es de sentido común. La libertad, repito y repito, no es un regalo de la autoridad, no. La autoridad es un derecho que Dios nos dio a cada ser humano. Que por todas partes se abuse es otro asunto. Que ahora vivamos bajo una dictadura, bajo un absolutismo, bajo un imperialismo, bajo una tiranía, es otro asunto. Abusus non tollit usum. El abuso no quita el uso. ¿Cuántas cosas puso en su lugar el Papa Benedicto? ¡Valiente! Pero hay otro punto también. El Papa Benedicto quiso que los sacerdotes fueran cultos, que los obispos
fueran eminencias, los cardenales, excelencias en el estudio de la ciencia sagrada, de la Sagrada Escritura, de la teología dogmática, de la teología moral, de la filosofía. Y eso no lo hizo con un documento. Documentos, hay toneladas de documentos en la Santa Madre Iglesia, mis hermanos. Yo tengo la última colección de documentos, seria, bien hecha. La hizo el padre Ochoa, Francisco Javier Ochoa, de los padres cordimarianos de el Santo Claret, un español, un vasco. Yo lo conocí, grandotote, gigantote, ¿verdad? Ochoa, yo también soy Ochoa por los dos lados, mi padre y mi madre, ¿verdad? Y tengo aquí solamente 10 volúmenes de este pelo, una colección así, gigante, con letra chiquita. Ahí están, podemos decir, toneladas de documentos, miles de documentos que se han dado desde 1917 hasta el día de hoy. El Papa Benedicto dio algún documento para que los sacerdotes estudien, que los obispos estudien, que los cardenales estudien. No. ¿Qué dio? Su ejemplo. Su ejemplo de hombre de estudio de las cosas de Dios. Sus obras, tengo aquí unos 8 volúmenes nada más, en alemán, están muy caros, Un volumen me puede costar hasta casi $500, no tengo dinero para eso. Si alguien me los quiere completar, pues se los agradezco. Pero en alemán, ¿Por qué en alemán? Porque esa es la metodología científica. Hay que estudiar las obras en la lengua en que fueron escritas. Tengo mucho del Papa también en inglés. En español, si acaso un libro nada más, ¿no? Fue un hombre que escribió, al inicio un poco liberal, esa es la verdad, ¿no? Esa cierta modernidad que tuvo, pues él mismo la confiesa y confiesa su conversión al escuchar a sus alumnos de teología, entre ellos muchísimos sacerdotes, obispos y tal vez cardenales del día de hoy. En la Universidad de Tubinga, que tiene una facultad de teología católica y una facultad de teología protestante. En la católica, los alumnos blasfemaban de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando él se dio cuenta, echó marcha atrás y corrigió muchos escritos. Eso no es una mentira, es cierto. Corrigió muchos escritos suyos en un sentido conservador, en un sentido más tradicional. Pero pues ya la época se había desbocado, estamos en tiempos de Pablo VI, ya era una locura, un frenesí dentro de la Iglesia Católica. Esa cierta modernidad para mí es la causa de su renuncia. El ser novedoso. De hecho, las noticias dicen, el primer papa que renunció. Esa es la novedad, ¿verdad? Bueno, conecto esta plática y pido que las pongan juntas, hijas, la de ayer y la de hoy. Sin saberlo ayer, hablé un poquito de este tema.
no pensé que se iba a ocupar tan rápido. El día de hoy se quiere uniformidad, se quiere igualdad, que todos sean iguales. Y dije una frase que para muchos va a ser ofensiva, y la voy a repetir, porque es la verdad. Todos debemos ser iguales. Y como en cuestión de ciencia sagrada, de sacerdotes, de obispos, cardenales, todos burros. No, eso está equivocadísimo. No debemos ser iguales. El punto de partida es igual para todos, pero el punto de llegada no. El Papa Benedicto nos da un ejemplo, que todavía enfermo y viejo escribió para defender el celibato sacerdotal y puntualizó cómo los diáconos casados, al ordenarse diáconos, deben dejar a su mujer. No deben ya tener relaciones maritales, conyugales, ya no. Y eso era en la antigua iglesia. Cuando la iglesia vio que esto ya no funcionaba, suprimió por siglos, casi por más de 1000 años, suprimió el diaconado permanente de hombres casados. Lo escribió este libro junto con el cardenal Roberto Sara, mi compañero. Y cuántas críticas. El profesor del Instituto Litúrgico Principal de la Iglesia, de los benedictinos, gran amigo del Papa reinante, ese profesor laico, que ha sido director de muchos en sus tesis de los obispos actuales. Cuando el Papa Benedicto habló de lo que acabo de mencionar sobre el celibato sacerdotal, lo calificó de incompetente, y al cardenal Roberto Sara, que estudió conmigo, ugarítico, que sabía hablar el hebreo, que sabe hablar el hebreo perfectamente, que es un biblista, que es un hombre de estudios y un verdadero mártir, lo calificó también de incompetente. Ese es el Instituto San Anselmo de los benedictinos. Ahora, en este momento trágico de la Iglesia, porque toda muerte de un pontífice, pues nos debe dar tristeza. Pidámosle a Dios, primero, que lo que el Papa Benedicto mandó se observe, que la libertad que el Papa Benedicto reconoció para todo sacerdote en la Iglesia se respete. Ese es el recuerdo del Papa Benedicto. Esto es importantísimo, mis hermanos. No se trata de una devocioncita, no se trata de una oracioncita que se inventó, o no sé, de cosas tipo pietísticas. No. Se trata de derechos fundamentales en la Santa Madre Iglesia, de los cuales depende la vida de la Iglesia, así como lo oyen. La Iglesia está muriendo. En Alemania prácticamente ya está muerta. En los Países Bajos, en Holanda, en Bélgica, prácticamente ya está muerta. En muchos países está en agonía. De que haya sacerdotes valientes, instruidos y santos, depende la existencia de la Iglesia. Es tiempo de martirio, mis hermanos. Martirio no es solo testimonio, es santificar el nombre de Dios. Así se dice el martirio en hebreo, Kiddush Hashem, santificar el nombre divino. Es tiempo de
dar nuestra sangre por Cristo, por la fe en Cristo. Y al mismo tiempo va a ser el último libro, yo espero en unos días ya estar trabajándolo para terminar la Biblia políglota. ¿Cuáles son en la Biblia católica los últimos libros del Antiguo Testamento? ¿Quién me dice? A ver, por favor. Son 2 libros. Macabeos, muy bien contestado. Los Macabeos. Es tiempo de ser macabeos. El que tenga orejas para oír, que oiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominum